Y empezamos en la parte de expresiones algebraicas, ¿de acuerdo? Es algo ya completamente diferente a lo que veníamos trabajando. Lo primero que vamos a ver es ¿qué es un monomio? ¿Ok? Un monomio es una expresión algebraica de un término que tiene que cumplir ciertas condiciones. Voy a darles ejemplos de lo que es un binomio. Un monomio, perdón. Un monomio, por ejemplo, puede ser esta expresión, 3x al cuadrado. ¿Ok? Eso es un monomio. Tiene un factor que vamos a llamarle factor literal. Que es la parte que tiene el número. Factor numérico, perdón. La parte que tiene el número se llama factor numérico. Y a la parte que tiene la letra, con su exponente incluso, vamos a llamarle factor literal. ¿Ok? Factor literal. Ahora, chicos, hay ciertas condiciones que tiene que cumplir un monomio. ¿Ok? Vamos a ver, por ejemplo. Las letras no pueden tener exponente negativo. Que las letras no pueden tener exponente negativo. Así que, por ejemplo, si tenemos 4m a la menos 3, por decir algo, ¿verdad? Por decir un ejemplo, esto no sería un monomio. ¿Ok? Por ejemplo, eso no sería un monomio. Otro ejemplo. Si hay fracción, no pueden haber letras en el denominador. ¿Verdad? Por ejemplo, si yo les doy a ustedes 4x a la 5 dividido entre 2y, por decir algo, entonces en ese caso tampoco es un monomio, porque si hay fracción, no pueden haber letras en el denominador, no pueden haber letras en la parte de abajo. Así que por ejemplo, tampoco sería un monomio. Lo siguiente es que no pueden haber sumas o restas. ¿Ok? No pueden haber sumas ni restas. Así que, por ejemplo, si tenemos 4xy más 2m, por poner un ejemplo, ¿verdad? Esto no es un monomio porque hay una suma. Entonces tendríamos dos términos. Bueno, más adelante vamos a ver que eso se llamaría un binomio por tener dos términos. ¿Ok? No es monomio. Entonces, para que una expresión algebraica, chicos, sea un monomio, tiene que ser de un solo término, que traiga letras, pero que el exponente no sea negativo y que tampoco la letra, digamos, esté en el denominador de la fracción. Después de ahí, cualquier otra expresión va a ser un monomio. Por ejemplo, si tenemos 4xy, esto es un monomio también. Esto sí sería un monomio. No estamos incumpliendo ninguna de las leyes. O por ejemplo, 3x al cuadrado m sobre 5. Vean que en ese caso hay fracción, pero no hay problema porque no hay letras en el denominador, ¿verdad? Entonces también es un monomio, no tendríamos problema.
y 4x a la 7, y a la 5, también sería un monomio, no hay ningún problema, no tiene exponentes negativos, no tiene letras en el denominador, no tiene sumas ni restas. Entonces, esos otros tres serían ejemplos de números que sí serían, ¿verdad? Que sí serían monomios. Chicos, ¿estamos claros en lo que es un monomio? ¿Estamos bien, sí? Sí. Ok, entonces, ahora bien, al monomio podemos calcularle diferentes cosas. Vamos a hacer un cuadrito aquí para ver diferentes cosas que se le puede calcular a un monomio. Bueno, se le puede calcular el factor numérico, el factor literal, y se le puede calcular el grado. Entonces vamos a hacer varios ejemplos para entender esos tres elementos bien. Cópiense este cuadrillo, chicos, en el cuaderno. No les dé chance. Ok, entonces, por ejemplo, muy bien. Cópiense este cuadrito, chicos. Ok, me faltaron dos ejemplos que me gustaría hacer.
¿Listo, chicos? No, todavía no. Ok. Y ahora sí. Listo. Sí. Ok, chicos, vamos a ver. Tenemos que calcularle a cada expresión el factor numérico, el factor literal y el grado. El factor numérico se refiere a la parte numérica que no tiene letras. En este caso, por ejemplo, el factor numérico de esa primera expresión sería menos 6. ¿Verdad? Menos 6 sería el factor numérico. El factor literal se refiere a la parte de letras. O sea, la parte de las letras sería x a la 2y. Hay gente que me dice, profe, pero ese 2 que tiene la x ahí como exponente, digamos, no es parte del factor numérico. No, es que ese 2 de exponente, chicos, es parte de la letra. O sea, es de la x, digamos. Entonces va dentro de la parte del factor literal. El grado de la expresión es, ojo, la sumatoria de los exponentes que tengan las letras. En este caso, la x tiene un 2 elevado en el exponente, ¿verdad? Y la y, como no tiene nada, ojo, cuando una letra no tiene exponente, entonces vamos a colocarle un 1 imaginario. ¿De acuerdo? Las letras que no tienen exponente, se les agrega un 1 que se le llama 1 imaginario. Así que el grado de esta expresión, de este monomio, sería 3. Lo que uno hace es simplemente sumar, ¿verdad? Simplemente sumar los exponentes de las letras y eso les va a dar el grado. Vamos a ver, siguiente, 4x. El factor numérico es la parte, el número, ¿verdad? Que no tiene letras, sería 4. El factor literal sería la x, ¿verdad? Ese sería el factor literal, la x. Y el grado es la suma de los exponentes de las letras. En este caso, la x tiene un 1 y es el único exponente que tenemos. Entonces, el grado de esa expresión, ¿verdad? Sería 1. Siguiente, xy a la 5. Esta, en primera instancia, parece que no tiene factor numérico, pero sí lo tiene. Sí lo tiene. Vamos a ver, acá tenemos un 1 imaginario también. Volvemos a lo mismo. Cuando una expresión algebraica no traiga explícito un factor numérico, entonces va a tener un 1 imaginario. Así que el factor numérico de esta expresión algebraica o de este monomio sería 1. ¿Verdad? 1 imaginario. Y el factor literal sería la parte xy a la 5. El grado, ojo, el grado es la sumatoria de los exponentes de las letras. Esta x tendría un 1, ¿verdad? Y tenemos un 5 en la y como exponente. Entonces, la sumatoria de los exponentes de las letras sería 6. Quiero que vean esta que sigue porque tiene fracción, chicos. Si quisiéramos analizar el factor numérico, la fracción tiene un 3 abajo. Pero yo no puedo poner que el factor numérico es así, un 3 y dejar la parte de arriba vacía. No se puede. Entonces, ¿qué hacemos? Recordemos que las letras tienen un 1 imaginario, ¿verdad? Las letras tienen un 1 imaginario cuando no tienen nada. Así que, en realidad acá, el factor literal, el factor numérico sería 1 sobre 3. ¿Vieron esta, chicos? Sí.
se toma en cuenta el 1, que tiene la letra, ¿verdad? De arriba, por no tener nada, tiene un imaginario. Y se toma en cuenta el 3, que es el número de abajo. Entonces sería 1/3. Y el factor literal sería m n a la 2. Aparte de las letras. Y por lo tanto, el grado, que es la sumatoria de los exponentes del factor literal, sería 3. ¿Ok? Ese sería el grado de esa expresión. Siguiente. Menos x a la 2, y a la 3, z. Chicos, ¿quién me podría decir cuál sería el factor numérico de esta expresión? 1. Casi, pero no. Ah, no, porque es negativo. Sí, es cierto. Ajá, entonces sería... ¿Cuánto, Giorgio? -1. Menos 1, claro. Se toma en cuenta al menos el negativo ¿Cuál? parte del factor numérico siempre. No va a ser parte del factor literal. Ay, no se pare. Sería -1. ¿Y cuánto sería el factor literal, chicos? Todas las letras, ¿verdad? X a la 2, y a la 3, z. Como la z tiene un imaginario por no tener exponente, entonces el grado de esta expresión algebraica sería 6. 2 más 3 más 1. Sería 6. Siguiente. Quiero que vean la que sigue, chicos. La que sigue como que no tienen letras. Ok, eso puede suceder. Perfectamente puede suceder, no hay problema. Entonces, ¿qué se hace en ese caso? Factor numérico sería el 2. Es el número. Y ojo, factor literal no hay. Ok, le escribimos ahí que no hay factor literal. Una expresión algebraica, un monomio, digamos, perfectamente puede tener, puede que no tenga factor literal. El factor numérico siempre lo vamos a tener. Si no hay nada es un 1, ¿verdad? Ya dijimos. Pero lo que es factor literal puede que no haya. Dice, si no hay letras, ¿verdad, chicos? Si no hay letras, no hay factor literal. Y como no hay factor literal, el grado de la expresión sería 0, porque no hay letras, pues no hay exponentes. Entonces se pone que el grado sería 0. En esta otra, tenemos un 1 imaginario acá y tenemos un 1 imaginario acá. Entonces el factor numérico sería 1 y el factor literal sería x. La x tiene un 1 imaginario y por lo tanto el grado de esa expresión sería 1. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Sí, ¿Preguntas por ahí de lo que es factor numérico, factor literal, grado? ¿Estamos bien? Ok. Vamos a ver una cosita más. Vamos a ver una cosa que se llaman monomios semejantes. Ok, ojo chicos, los monomios semejantes son los que tienen el mismo factor literal. ¿Ok? Son los que tienen el mismo factor literal. Nada más el factor literal. Es el que me interesa para identificar monomios semejantes. Entonces, por ejemplo, chicos, vean este monomio. 3x al cuadrado y menos 7x al cuadrado. Si ustedes observan, estos dos monomios tienen exactamente el mismo factor literal. X al cuadrado y x al cuadrado, ¿verdad? Como esos dos monomios tienen exactamente el mismo factor literal, entonces son monomios semejantes. ¿De acuerdo? Son semejantes. Y hay gente que me dice, profe, pero vea, una tiene un 3 y el otro tiene un -7. Es que para que sean semejantes, el factor numérico no me va a interesar, chicos. Para que sean semejantes, lo único que yo necesito es que tengan exactamente el mismo factor literal. ¿Verdad? Vean este otro ejemplo. 4x a la 5 y 4y a la 5.
Vean, en este caso, el factor literal es x a la 5 por acá y en la otra es y a la 5. Ah, ok, entonces estos no son monomios semejantes. No son semejantes. ¿Por qué? Porque no tienen el mismo factor literal. No tienen las mismas letras, digámoslo más fácil. No tienen las mismas letras y por lo tanto no son semejantes. Siguiente ejemplo. Si tenemos, por ejemplo, 4x a la 2y y 16x a la 2y, si ustedes observan, esos dos tienen exactamente el mismo factor literal, ¿verdad? Exactamente el mismo, y por lo tanto, sí serían monomios semejantes, ¿verdad? Porque las letras, que es lo que me interesa para que sean semejantes, son exactamente las mismas. Con todo y exponente, chicos, iguales, ¿de acuerdo? Son semejantes. Y un último ejemplo, ¿qué pasa si tengo 3x a la 2 y 2x? Bueno, en ese caso, lo que sucede es que aunque sí tenemos la misma letra x a la 2 y x, la letra no es exactamente igual, no tiene el mismo exponente. Para que sean semejantes, tienen que ser así, exactamente iguales, el exponente y todo. Así que en este caso, por ejemplo, no son semejantes. Chicos, ¿comprendimos lo que son dos monomios semejantes? Sí, señor. Perfecto. Chicos, vamos a ir al libro, porfa. Para las clases de aquí en adelante, muy posiblemente sigamos usando el libro, casi que en todas. Entonces, para que sepan que una vez lo pueden preparar. Vamos a ir en el libro a la página Profe, 155. espera un momento. ¿Puedes subir un momentito, por favor? Claro. Ahora voy a necesitar que me... Listo, gracias. Vamos a ir a la página 155, chicos, del libro, porfa. ¿Qué página, profe? 155. Ok. Recordemos primero que nada que era un monomio, ¿verdad? Lo que vimos al puro principio. Un monomio es una expresión algebraica que no puede tener exponentes negativos, no puede tener sumas ni restas, no puede tener letras en el denominador, pero después de ahí, cualquier expresión va a ser un monomio, ¿verdad? Entonces, en la página 155 dice en la primera parte, identifique las expresiones que corresponden a monomios. Márquelas con check. En caso contrario, márquelas con X. Justifique su respuesta. Ok, no, no vamos a justificar, chicos. La parte de justificar por ahora no la vamos a ver. Nada más yo necesito que usted me entienda si es un monomio o si no es un monomio. Veamos la primera, por ejemplo. ¿Están ubicados todos ahí en la página 155? Dice la primera que 9AB. ¿Qué me dicen de esa expresión, chicos? 9AB. ¿Es un monomio o no es un monomio? ¿Qué me dicen, chicos? Sí, yo creo que sí, profe. ¿Sí? 9AB sí es un monomio, póngale un check. Porque no tiene ni letras en la parte de abajo, ni letras, ni exponentes negativos, ni sumas ni restas. Esto es un monomio perfectamente. Entonces, a la primera le ponemos un check. 2. Dice la 2, 3H sobre 2. ¿Será un monomio? Sí, porque no tiene la letra abajo, la tiene arriba, ¿verdad?
Exacto. En la parte de abajo es un número, es una fracción normal. Entonces, eso sí es un monomio. Le ponen un check. 3. A más 1 sobre 2. Eso cuenta como que es una suma, profe, ¿Correcto? Es una suma. pero no es. Entonces, no es un monomio. Solo que hayan sumas o restas, no son monomios. 4. 1 sobre XY. No, porque tiene letras abajo. Exactamente. Esa no es un monomio porque tiene letras en la parte de abajo, en la parte del denominador. 5. N a la 3 más K sobre 5 menos 1. Sí, no, porque tiene suma y negativo. Bueno, negativo no, pero tiene No, lo suma. del negativo no me afectaría en nada, pero es que como tiene suma o resta, ¿verdad? Entonces, no es un monomio. 6. El menos 100. Sí, sí es. Es un monomio. Sí, claro, no importa que no tenga letras. Simplemente no tiene factor literal, pero, pero eso no quiere decir que no sea un monomio. Está cumpliendo con los requisitos y por lo tanto, sí es un monomio. 7. Menos 2 R a la 3, T a la 4, P a la 5. Yo creo que sí, profe. Esa sí es un monomio. No está incumpliendo ninguno de los detalles, ¿verdad? 9. Pero para ver, 8 más bien. P a la 3, K a la 2, M a la 4. Eso sí es un monomio. Chicos, es un monomio. No incumple ninguna de las condiciones. La 9 dice que menos 7 sobre 8, N a la 5, K a la 3. Eso también es un monomio. ¿Ok? Eso también es un monomio porque no tiene ni sumas ni restas, ni exponentes negativos, ni letras en la parte del denominador. La 10, 8 menos 11 sobre 2. Esa, chicos, no la vamos a hacer. Dejémosla pendiente porque hay algo que necesito explicarles de esa. Es que parece que no es un monomio, pero en realidad sí, sí lo es. 11. Un medio AB a la menos 2. Esa no es monomio por la parte del exponente negativo. Tiene fracción, pero esa fracción no me afecta en nada porque de por sí no tiene letras en la parte de abajo. Pero sí me afecta la parte del exponente negativo, ¿verdad? Porque recordemos que no pueden haber exponentes negativos. Entonces esa no es un monomio. Y la última, 1,2 a la 0, m a la 4, c a la 3. Esa sí es un monomio porque no incumple ninguna de las condiciones. Ok, chicos, para terminar vamos a hacer esa partecita de abajo que sigue. Dice, identifique en cada caso si los términos algebraicos son semejantes o no. Encierre la respuesta. O sea, tiene que marcar si es semejante o si no es semejante. ¿Qué dijimos que tenía que suceder para que dos monomios fueran semejantes? Que tuvieran el mismo factor literal. O sea, que tuvieran exactamente las mismas letras, ¿verdad? Entonces vamos a ver. La primera dice 3x, 27x. De esos dos términos, ¿ustedes qué me dicen, chicos? ¿Son semejantes? Sí, porque tienen 2x, digamos, no. Exactamente, muy bien. Tienen exactamente la misma letra. Entonces, como tienen exactamente la misma letra, listo, son términos semejantes. Siguiente, 14, ¿verdad? 8a a la 2 y 9b a la 2. ¿Son semejantes? No tienen la misma. Tienen letra diferente, ¿verdad? Uno tiene a a la 2, el otro tiene b a la 2. Entonces, no son semejantes. Marcan que no. 15, 4x y 4. Bueno, chicos, esos, ¿qué me dicen? Sí, no, porque se había dicho que aunque no tuviera factor literal, no había que ponerle. Exactamente. No tienen la misma letra, eso es todo. Uno tiene una X y el otro ni siquiera tiene letra, imagínense. Entonces, como no tienen el mismo factor literal, no son semejantes. 7a a la 2 y 10a. No, Sí, no tienes el mismo exponente, entonces no. Ok, mucho Eso fue lo cuidado, chicos. Mucho cuidado, porque si uno lo ve que la letra es la misma, A, pero no tiene el mismo exponente.
Para que sean semejantes, o sea, deben tener exactamente la misma letra con su exponente, dijimos antes, ¿verdad? Si no, no son semejantes. Mucho ojo ahí. Así que la primera no son, la 16, perdón, no son semejantes. 17. A y menos 2A. Es así, porque a la A se le pone un 1, pero no importa el número, porque tiene la misma letra. Exactamente. La parte que me interesa es que tienen la misma letra. Como tienen la misma letra, A y A, de ahí listo, son semejantes, claro. Y la última, 5A y 5B. No. No son semejantes, marcan que no, porque no tienen la misma letra. Chicos, si quieren, ya la clase va a llegar hasta acá, pero si quieren se pueden hacer la partecita esa que sigue en esa misma página. De la 19 a la 33 está vacilona. La pueden hacer, es de lo mismo, monomios semejantes. Y eso sería todo por hoy, chicos. Nos estamos hablando entonces mañana, ¿verdad?